Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a entonar el himno 192. Así vamos a entonar otras alabanzas más y le invitamos, así como estamos sobre nuestros pies, las entonemos de todo corazón. La palabra del Señor en Colosenses 1 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si estamos aquí el día de hoy, si tenemos vida, tenemos salud, una familia, es gracias a Él, porque todo existe por Él y para Él. Con un corazón agradecido entonemos la siguiente alabanza: contempla a Dios. La arena
Solo a Él sea la gloria y la alabanza. La palabra del Señor en Apocalipsis 1 dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Cantemos a Él con un corazón agradecido. Cantemos cuán grande es Dios, porque es el único Dios todopoderoso. Cantemos a Él. La palabra del Señor dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Sabemos que la palabra dice que nuestro Señor es grande y rico en misericordia con nosotros. Por eso vamos a entonar esta alabanza que sigue de todo corazón a nuestro Señor.
Dios rico en misericordia. La palabra dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destrucción por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sabemos que nuestro Señor ya ha ganado la gran victoria y nosotros nos gozamos en eso, que hemos sido librados de la condenación de la muerte. Vamos a entonar esta alabanza que se titula Has ganado. La victoria
ha vencido el pecado, es el único que lo puede hacer y por su misericordia somos salvos. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Colosenses. Les invito a que se pongan de pie, vamos a dar lectura del capítulo 1, versículo 1 al 23. Yo voy a dar lectura del versículo 1 al 14 y nos unimos todos del 15 al 23. Y la palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todos juntos, versículo 15. Él, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de tu cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, el que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Asimismo dejo este tiempo a la predicación y al pastor Ezequiel.
Pueden tomar su lugar, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Hoy nos tocó con un poquito de frío, pero estamos contentos, gozosos. Por ahí le pedí a los niños, fui a orar con ellos porque hoy por la mañana nos avisaron ahorita llegando que nuestra hermana Mine se puso mal y pues a ella le tocaba dar la clase. Entonces por eso mandé a los niños con ustedes para que puedan estar ahí. Ya les dije que les voy a preguntar después qué es lo que aprendieron hoy. Muy bien, pues ya nuestro hermano nos ha hecho favor de leer un pasaje allá en la carta a los Colosenses, capítulo 1, y del versículo 1 al 23 leímos. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia en este día, dándote gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos, de poder abrir tu palabra, de poder meditar en ella, de poder ver esas enseñanzas tan importantes, Señor, que tenemos por medio de esta carta de Colosenses para nuestra vida, Señor. Que nos recuerda, Señor, quiénes éramos, quiénes somos, Señor, y qué esperanza tenemos en Jesús. Gracias, Señor, porque solo Cristo nos da esa seguridad de vida eterna. Solo en Cristo nosotros podemos tener todo lo que necesitamos, Padre. Bendice a tu iglesia que hoy se reúne y bendice este momento. Ruego que tu Espíritu me guíe, Señor, para compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues como anunciamos en la reunión de sesión de negocios que íbamos a meditar sobre la carta a los Colosenses, el día de hoy queremos iniciar compartiendo algunos mensajes de esta carta, de la carta a los Colosenses, y esperamos en el Señor que pueda ser de bendición para todos nosotros. Toda la palabra, nosotros sabemos que es inspirada por Dios y que toda la palabra sin duda que es bendición. Y hoy queremos pues empezar a hablar de Colosenses. Hoy daremos una muy breve introducción de lo que es Colosenses. Y vamos a hablar prácticamente un poquito de lo que la carta nos enseña. Primeramente vamos a hablar vamos a dar una reseña histórica de lo que era el lugar o la ciudad de Colosas, y de ahí vamos a ver algunos puntos importantes de lo que es Colosenses. Así que veamos, iniciamos con esto. Primeramente, la carta a los Colosenses es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió estando en prisión. Fueron algunas veces que Pablo estuvo en prisión y en una de ellas, los comentaristas dicen que sí salió. Escribió esta carta a los hermanos de Colosas y fue enviada a los hermanos de Colosa. Para que comprendamos cómo era la condición y la situación de este lugar, tenemos que saber un poquito acerca de la reseña de la ciudad. ¿Dónde estaba Colosas? ¿Dónde se encontraba ubicada? ¿Cuál era su cultura o la cultura que se desenvolvía en ese lugar? Y bueno, Colosas era una ciudad frigia. En la antigüedad era una ciudad que pertenecía a lo que era esa zona o esa región de Asia. En los tiempos del apóstol Pablo, Colosas realmente ya estaba ocupado por el Imperio Romano, así que la ciudad de Colosas venía a ser una provincia del Imperio Romano en el lugar de una provincia en Asia Menor. Ahí era un lugar donde el Imperio Romano pues gobernaba. Y esta ciudad se encontraba situada al suroeste de lo que hoy conocemos como Turquía. Estaba
ubicada especialmente más o menos a unos 160 kilómetros de Éfeso. ¿Y por qué menciono Éfeso? Bueno, Éfeso porque Éfeso fue una de las ciudades muy importantes donde el apóstol Pablo empezó a compartir el evangelio, donde compartió durante 3 años el evangelio. Fue como su centro de mando, donde él salía a todas las regiones a compartir el evangelio. Esta región de Colosas, o la iglesia de Colosas, se ubicaba en la región de donde estaban todas las iglesias que nos habla Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3, que son el mensaje que es dado por el apóstol Juan a las iglesias en el Apocalipsis. Bueno, la iglesia de Colosas o Colosas estaba cerquita a estos lugares, o estaba dentro de esa región. Así que podemos imaginarnos cuáles eran los problemas que ahí había, cuáles eran las creencias que tenían en este lugar. Y la ciudad pues se encontraba muy cerca, especialmente de dos ciudades ahí que llegaron a florecer mucho, y una de ellas se llamó Hierápolis. Hierápolis, y la otra Laodicea. Laodicea, ¿se acuerdan que era una de las últimas mensajes que manda el apóstol Juan a esta iglesia de Laodicea, que se caracterizaba por ser una iglesia tibia, una iglesia que se sentía bastante rica y poderosa y que no tenía necesidad de nada, pero que en realidad era una iglesia que necesitaba mucho de Dios. Así que la ciudad de Colosas estaba ubicada en esta región. ¿Quiénes la habitaban? Bueno, la habitaban dos culturas, era entre los judíos y gentiles quienes habitaban esta región de Colosas. Colosas en su tiempo llegó a ser una ciudad muy importante, especialmente en el siglo V antes de Cristo, ahí en el tiempo más o menos de el rey Asuero, cuando el rey Asuero conquistó gran parte de ese lugar. Bueno, Colosas era una ciudad muy importante, muy poderosa, muy rica, llegó a tomar una importancia muy grande. El comercio que ellos tenían era la lana negra y los teñidos, y era muy famosa porque eso era lo que ellos vendían, esos eran sus productos que vendían, y realmente estaban muy bien ubicados, porque Colosas unía, o el camino que pasaba por Colosas, el camino principal que pasaba por Colosas, unía el este con el oeste de Asia. Y entonces era un lugar muy importante de comercio, donde Colosas llegó a florecer grandemente. Pero para el tiempo del apóstol Pablo, la ciudad de Colosas había decaído un poco, especialmente porque este camino principal, que era el que pasaba por este lugar de Colosas, o la ciudad de Colosas, había sido desviado, y había sido desviado a Laodicea, que era una de las ciudades que estaba creciendo, y de esta manera ya no pasaba por Colosas, sino daba la vuelta, y Colosas empezó a tener un declive en su comercio y empezó a decaer, y sin embargo Laodicea y Hierápolis empezaron a prosperar grandemente. Aunque la ciudad de Colosas, la mayor parte de la gente que vivía ahí era un pueblo gentil, un pueblo de la raza gentil, también habitaba con ellos judíos que desde mucho tiempo atrás, más o menos en el año 187 antes de Cristo, habitaron este lugar y convergieron y vivían juntos entre judíos y gentiles. De manera que al estar estas dos culturas entre gentiles y judíos unidos, pues se manifestaba su tipo de creencia que ellos tenían. La religiosidad o la religión que ellos profesaban,
pues era una mezcla realmente de ritos judíos, de cultos paganos. Ya para ese tiempo el Imperio Romano también tenía presencia en este lugar. Los griegos, pues que eran los gentiles, tenían sus costumbres, ritos judíos, cultos paganos, pensamientos filosóficos y creencias supersticiosas también, creencias supersticiosas que estaban realmente afectando a la vida de la iglesia, porque también ellos adoraban a los ángeles. Así que esta era la cultura, esta era la religión que profesaban en este lugar. Y todo ese tipo de creencias y todo este tipo de pensamientos y todo este tipo de ritos estaba impactando en la vida de la iglesia. Aunque la iglesia sí creía y sí creyó en Jesucristo, bueno, ellos también estaban recibiendo enseñanzas de fuera, de personas que predicaban esto. ¿Y cuál era la predicación? Bueno, la predicación era que estaba bien que creyeran en Cristo, pero que necesitaban algo más fuera de Cristo. Y en este caso los judíos, pues les predicaban que se circuncidaran. Pero por otro lado, los griegos, pues les decían que necesitaban que tener un conocimiento mucho más amplio. Así que esta es la situación en este lugar. ¿Quién escribió la carta? Bueno, nosotros sabemos que la carta la escribió el apóstol Pablo, más o menos en el año 60 después de Cristo, y fue enviada a esta iglesia. La estructura de esta carta, es decir, ¿qué nos enseña esta carta? ¿Cuáles son las enseñanzas en esta carta? En los dos primeros capítulos nos enseña acerca de la doctrina. Y nos enseña lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, lo que ahora también somos en Cristo. Pero en el capítulo 2 también nos da una advertencia contra la herejía, que es la falsa enseñanza que estas personas o las culturas de aquel tiempo y los falsos maestros de aquel tiempo están introduciendo, están dando, y que de alguna manera sí estaban dando un impacto en la vida de la iglesia. Entonces el capítulo 1 y 2 nos hablan de doctrina y nos hace mención de esta herejía que estaban enseñando en aquel tiempo. En el capítulo 3 y 4, el apóstol Pablo nos muestra, el capítulo 1 al hablarnos de doctrina, nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Quiénes éramos antes? ¿Quiénes somos ahora en Cristo? Y ahora, después de entender eso, en el capítulo 3 nos enseña que una persona que ha creído en Cristo es una persona que ha resucitado con Cristo. Y que al haber resucitado con Cristo, su estilo de vida se va a manifestar en las diferentes áreas de la vida del ser humano. Nos muestra cuál debe ser la vida del creyente que ha sido resucitado y que ahora tiene todo en Cristo, tiene todo para seguir siendo transformado en su corazón, porque ese es lo que pasa en la vida del cristiano que va siendo transformado en su vida, y cada día que va conociendo a Cristo, su vida va siendo transformado. Y cuando es transformado, el apóstol nos dice que esa vida en Cristo, esa vida de una persona que ha resucitado, bueno, va a afectar y va a verse en todas las áreas de la vida del cristiano, en todas las áreas. Y les vamos a mencionar más adelante cómo es lo que el apóstol Pablo nos dice con respecto a cómo debe verse la vida del cristiano y cuáles son las áreas en las que afecta la vida de Cristo en sus vidas y cómo deben vivir la vida para la gloria de Dios, ¿verdad? El tema central de la carta es la absoluta supremacía y suficiencia de Cristo. La supremacía de Cristo. Cristo
superior a todo. Cristo superior a la creación, Cristo superior a todos los ritos, Cristo superior a cualquier conocimiento que pueda tener el hombre. En Cristo está todo conocimiento, no hay nada más. Ahora nos preguntamos, ¿quién fundó la iglesia? Y estamos en una manera así, una reseña nada más. ¿Quién fundó la iglesia? Bueno, la iglesia fue fundada por un hermano cristiano gentil de Colosas llamado Epafras. Se considera que Epafras fue uno de los hombres que escuchó el evangelio por medio del apóstol Pablo, siendo que estaba cerca Éfeso, que Epafras fue uno de los hombres que escuchó el evangelio y que él fue el que trajo el evangelio a Colosas y que él fundó la iglesia en Colosas. En el capítulo 1, versículo 7 nos dice lo siguiente el apóstol Pablo cuando está dándole estas palabras a los hermanos de Colosas y les dice esto de Epafras: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras era un buen cristiano, era un cristiano firme en Cristo, era un cristiano que se preocupaba por los hermanos de Colosas, era un cristiano que cuando él conoció de su fe, no se quedó con el conocimiento, sino compartió esa fe en su lugar, en este caso él era de Colosas y fue y compartió su fe ahí en Colosas y fundó la iglesia de Colosas. No solo este hombre cumplió su tarea de compartir con su gente, sino que era un hombre que al entender el evangelio, él realmente fue un hombre que enseñó y ministró en las diferentes iglesias de la región. En este caso, él también fue uno de los hombres fieles que ministró en la iglesia de Colosas, pero también ministró en la iglesia de Laodicea y en la iglesia de Hierápolis. Capítulo 4, versículos 12 y 13 nos dice lo siguiente: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Epafras era un fiel ministro de Dios. Epafras es mencionado cuando predicamos a las 7 iglesias como un hombre fiel de Dios que estaba dispuesto a sufrir por causa del evangelio. Este hombre fue un hombre que también fue compañero de compañero de prisión del apóstol Pablo. Perdón. Allá en Filemón Filemón es un capítulo versículo 23 dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras fue un hombre fiel que predicó el evangelio ante la oposición de los emperadores de su tiempo, ante la oposición de muchas autoridades y gente. Epafras cumplió con su cometido de llevar el evangelio, así que compartió en Colosas, compartió en Laodicea y compartió en Hierápolis. Este fiel siervo
fue quien visitó al apóstol Pablo en su prisión. Algunos dicen que lo vio ahí porque él fue preso por causa del evangelio. Pero este hombre vino y visitó en la cárcel al apóstol Pablo, y fue él quien realmente le contó al apóstol Pablo la condición de los hermanos de Colosas. ¿Cómo estaban los hermanos de Colosas? ¿Cómo había sido la gracia de Dios en los hermanos de Colosas? ¿Cómo Dios se había manifestado en los hermanos de Colosas? Y cuando vemos en el capítulo 1, versículo 4 y 5, porque el apóstol Pablo, al enterarse, ¿qué hace el apóstol? Pues lo que hace es orar por los hermanos de Colosas, porque él escucha de Epafras cómo el evangelio ha llegado a sus vidas y cómo este evangelio ha impactado sus vidas, cómo los ha transformado y cómo ellos ahora están fructificando para la gloria de Dios. Versículo 4 y 5 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo está diciendo que él está orando. Voy a leer desde el 3 para que entendamos esto. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Versículo 6: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El apóstol Pablo está dando gracias, y su gratitud es por lo que él puede saber de los hermanos. El apóstol no había estado nunca en Colosas, pero él le da gracias a Dios por lo que él puede saber cómo estos hermanos tienen una fe muy firme en Jesucristo. Él dice de esta manera, ¿verdad? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Tienen una fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Pero esa fe también les produce un gran amor, un amor por los hermanos, un amor por los santos. Dice el versículo, mismo versículo: y del amor que tenéis a todos los santos. Y no vamos a hablar aquí de qué se refiere un santo, tal vez lo veamos más adelante, pero ellos tienen un amor por todos aquellos hermanos cristianos de Colosas que habían sido santificados por la gracia de Dios. Y este amor que ellos manifestaban por los hermanos, por sus propios hermanos, por su propia gente, era motivado por la esperanza que ellos tenían. Sigue diciendo versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ellos tenían una seguridad y tenían una esperanza de vida eterna. Ellos tenían una fe firme en Dios. Ellos tenían un amor por la obra de Dios, por los hermanos de Colosas. Y este amor y esta fe y este amor eran motivados por la esperanza de la seguridad que tenían de salvación y vida eterna. Hermanos, todo cristiano, todo convertido, todo creyente debiera de manifestar esas cualidades: fe, amor y esperanza. Porque esto es lo que el Señor nos dice aquí en su palabra. Como Epafras les está contando al hermano, al apóstol Pablo le está contando lo bueno, lo maravilloso que ha sido Dios con estos hermanos de Colosas, y cómo es que ellos pudieron tener esa fe. Están bien, estos hermanos tienen fe en Dios,
tienen amor por los hermanos y tienen esperanza de vida eterna. Y esta esperanza, ¿qué hace? Versículo 5, 6 dice, bueno, dice, esta esperanza la tienen, primero antes, terminando el 5, dice, esta esperanza la tienen, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, ¿de qué? Del Evangelio. Ellos tenían todo esto porque habían escuchado el mensaje del Evangelio. ¿Y qué producían ellos? Dice versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, este Evangelio, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Este Evangelio que llega al corazón de los hermanos, que llega al corazón del creyente, no se queda estático, empieza a crecer, empieza a fructificar. Y esto está creciendo en la vida de los hermanos de Colosas. Entonces el apóstol Pablo es motivado a dar gracias por él, por los hermanos, porque están mostrando una gran fe, porque están teniendo un gran amor por los hermanos, porque son motivados por la esperanza que tenían en el cielo después de haber oído el Evangelio. Y el apóstol está gozoso y diciéndole a los hermanos que está contento por esto. Pero también Epafras le cuenta le platica al apóstol Pablo acerca de la preocupación que él tiene por la iglesia, porque estaba en ese peligro también de apartarse de la fe en Jesucristo y seguir las herejías de los líderes religiosos de su tiempo. Y esto es un peligro en todo tiempo, hermanos. Este es un peligro que la iglesia ha tenido que enfrentar en todo tiempo. Así como la iglesia de Colosas, hoy en día, hermanos, sigue habiendo muchas corrientes de pensamiento que llegan a la vida de la iglesia. Y que muchos de nosotros a veces, o muchos de los que escuchan a veces, que es lo que desean escuchar, toman esa corriente de pensamientos para seguir su propio camino, para seguir sus propias ideas, pero no siguen a Cristo. Y en este caso, Epafras le explica y le cuenta al hermano, el apóstol Pablo, realmente que está habiendo este problema y que se está manifestando, porque algunos sin duda que habían sido de alguna manera impactados y estaban mostrando cómo algunos estaban ahí siguiendo este tipo de pensamientos. Los líderes de aquel tiempo consideraban que la religión cristiana y que la fe en Cristo era algo muy bueno. Ellos decían eso. Y hoy usted lo escucha, a lo mejor lo ha escuchado. Sí, creer en Cristo es bueno. Pero les decían, creer en Cristo es bueno, pero no es todo. Tú necesitas creer en algo más. Alguien una vez que le compartía de la palabra y que le compartía del Evangelio, me dijo, Cheque, está muy bien lo que tú me compartes de la Biblia, pero yo te recomiendo que también leas otros libros, ¿verdad? O sea, él decía que había otros conocimientos que había que aprender. Bueno, es exactamente lo que está diciendo aquí. Porque estos líderes religiosos consideraban que para que los cristianos pudieran tener una vida espiritual más plena, y ellos se pudieran sentir completos, necesitaban de un conocimiento especial, aparte de creer en Jesús. Y hermanos, déjenme decirles que fuera de Jesús, el cristiano, el hombre no tiene nada. Fuera de Cristo no tenemos nada. Si el hombre se aparta de la fe en Cristo, no puede encontrar nada. Ellos decían que debían adquirir un conocimiento especial aparte de creer en Jesús. Pero también ellos decían que ellos tenían el conocimiento
que ellos necesitaban para llegar a esa plenitud. Entonces les instaban estos religiosos a practicar lo que ellos creían, y entre ellos había judíos y entre ellos había griegos. Los judíos les instaban a practicar los ritos religiosos y entre ellos practicar la circuncisión. Y los sometían a leyes y reglamentos de hombres, leyes y reglamentos que ellos mismos habían instituido. Y los gentiles y los paganos pues les hacían que pensaran en esos pensamientos filosóficos, pero también que ellos decían que tenían una revelación especial porque había ángeles que les habían dado esa revelación y ellos eran unos adoradores de los ángeles. Entonces, este era un gran problema en la iglesia, en la que la iglesia de alguna manera estaba siendo movida, y como les digo, ese problema no es algo que solo era en ese tiempo, sino en todo tiempo, donde las corrientes pueden llegar a moverte de tu fe. Pero el apóstol Pablo, bueno, ahí vemos el propósito de la carta. El apóstol Pablo les escribe esta carta para enseñarles realmente, con el propósito de, primeramente, para enseñarles quién es Cristo para nosotros, quién éramos sin Cristo, quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo, y también para contrarrestar las enseñanzas y mostrarle a los hermanos de Colosas que el verdadero conocimiento que ellos estaban escuchando, que estaba afuera, que no estaba afuera, sino realmente estaba en Cristo. No hay otro conocimiento fuera de Cristo. Él es la fuente de todo conocimiento, de tal manera que ahí en el capítulo 2, en el versículo 1 hasta el versículo 6, el apóstol Pablo les dice exactamente y les empieza a decir cómo deben de creer en Cristo, cómo deben de confiar en Cristo. Dice, porque quiero que sepáis, bueno, dice sí, pero quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, les dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, porque él nunca había ido ahí, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y versículo 3, mire lo que le dice: en quien están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese conocimiento que les ofrecen no es un conocimiento bueno, porque todo conocimiento y todos los tesoros de conocimiento están ¿en quién? En Cristo. Por eso les anima para que ellos confíen en Cristo, para ellos les anima que ellos conozcan más y pues se profundicen más en conocer a Cristo. Versículo 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe. Dice el apóstol, se los estoy diciendo, mis hermanos, que ese pleno conocimiento que ustedes necesitan no está fuera de Cristo, sino está en Cristo. Y si se los estoy compartiendo es para que nadie les engañe. Hermanos, nosotros tenemos que conocer más de Cristo. Y la manera de conocer más de Cristo es por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera que conozcamos al Señor. Luego dice el versículo 5: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
y les invita ahí, versículo 6 y 7, a que permanezcan firmes. Versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por fe, ¿verdad? Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo dice, hermanos, no hay otro lugar donde puedan adquirir el conocimiento. Tú no te dejes engañar. El conocimiento está en Jesús. Así que, así como creíste en Jesús por fe, arráigate, afírmate en Él, ciméntate en Él, echa raíces profundas en Jesús, porque en Él tú tienes todo lo que necesitas. Y les dice esto porque dice, para que nadie les engañe. Versículo 8 al 10, les dice lo siguiente. Mirad, y les da esta advertencia, dice, mirad que nadie os engañe, ¿por medio de qué? De filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Miren, hermanos, tengan cuidado de no ser engañados por esas filosofías huecas, por esas tradiciones de los hombres, por esos pensamientos que vienen del ser humano, sino que afírmense en Jesús. Y está diciendo ahí, sigue diciendo, versículo 8, dice, bueno, vamos a leerlo todo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tengan cuidado, mis hermanos, tengan cuidados para que no les engañen. Miren que no es según lo que ellos les están compartiendo, no es según Cristo. Versículo 9 sigue diciendo, porque en Él habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita toda la plenitud de la deidad? En Cristo. Luego dice el versículo 10, y vosotros, ¿qué dice? Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo, en Cristo nosotros hermanos, los creyentes, y nosotros los cristianos, nosotros estamos completos. Nosotros estamos completos, no necesitamos nada fuera de Él. Tenemos todos, en Él tenemos realmente lo que necesitamos para nuestra salvación. No hay nada fuera de Él. Él está por encima de todo principado y de toda potestad, es decir, por encima de los ángeles, por encima de todos los seres que no vemos. Él está por encima de todo, porque Cristo es mayor que todos. Y entonces, al estar Cristo por encima de todos, nos dice el apóstol que nosotros tengamos cuidado de no ser engañados, porque nosotros ya estamos completos en Cristo. Nosotros no necesitamos nada fuera de Cristo para nuestra salvación, porque Dios en su gracia nos permitió a estos hermanos, tanto judíos como a gentiles de Colosas, que pudieran conocer a Cristo por medio del evangelio y tener esa esperanza de gloria eterna. Porque en Cristo es que tienen esa esperanza de gloria. El apóstol Pablo, cuando nos dice esto, está diciendo, miren, hermanos, yo he entendido que para eso el Señor me ha llamado, y yo entiendo que aún mi sufrimiento y las cosas que me están pasando son para que yo pueda ser de bendición a ustedes. Está diciendo en el capítulo 1, versículo 24 al 27, acerca de esta gracia que Dios ha dado a los hermanos de Colosas. Dice así: ahora me gozo, capítulo 1, versículo 24 al 27, dice: ahora me gozo
en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esa sabiduría, ese misterio que antes no había sido manifestado, hoy fue manifestado a los hermanos de Colosas, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio. ¿Qué es en quién? Que es Cristo en vosotros, ¿qué? La esperanza de gloria. ¿Dónde estaba la seguridad de la vida eterna? ¿Dónde estaba la seguridad del perdón de los pecados? ¿Dónde estaba la seguridad de que cuando yo muera, yo sé que voy a estar con el Señor? Pues está en ese mensaje del evangelio que fue predicado a los hermanos de Colosas y que les fue manifestado, que les fue revelado por Dios y que les mostró, como aquí dice, la grandeza, les dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Dios, por medio del evangelio, hermanos, nos ha dado a entender y a conocer todo lo que Cristo es para nosotros, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, todo lo que Cristo es por nosotros, y la esperanza de gloria que la tenemos solo en Cristo Jesús. Nuestra esperanza de gloria solo está en Cristo que mora en nosotros, que mora en los hijos de Dios. De manera, hermanos, que nosotros no necesitamos nada fuera de Cristo para la salvación. Tampoco necesitamos practicar ninguna ceremonia judía, ni pensando que con ello nosotros nos vamos a ganar el favor de Dios, porque hoy en día ustedes saben que aún se promueve esto. Volvamos al judaísmo porque ahí está la raíz de todo y así es como vamos a estar más cerca de Dios. No, aquí lo que está diciendo el apóstol, que en Cristo tenemos todo, no más ceremonias. Y más adelante lo vamos a ver, porque nos dice ahí en el capítulo 2, versículo 16, dice, hablando de la ceremonia de los judíos, de lo que practicaba la ceremonia de los judíos, porque eso ya se había cumplido. Capítulo 2, versículo 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estas ceremonias que los judíos celebraban en su tiempo eran una figura, nos apuntaban a Cristo, pero cuando Cristo vino, todo esto ya se cumplió. Entonces en Cristo nosotros no tenemos que celebrar ninguna ceremonia, porque esas ceremonias serán conforme a la ley, pero Cristo ya cumplió toda la ley en su totalidad. Y es en Cristo que tenemos todo. Es en Cristo que tenemos todo. Así que el apóstol Pablo está diciendo, tengan cuidado, mis hermanos. Miren lo que somos en Cristo, miren lo que tenemos en Cristo, miren lo que hemos logrado en el evangelio, lo que tenemos. En Cristo no necesitamos nada, en Cristo estamos completos. No necesitamos practicar ningún rito, no necesitamos buscar otro conocimiento, porque en Cristo lo tenemos todo. Cuando tú creíste en Cristo, tu vida fue resucitada. Y tu vida fue resucitada, por eso cuando dice el apóstol Pablo, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha resucitado. Y como resucitado, ahora tú tienes una perspectiva diferente de la vida. No vas a vivir como vivías antes, que no conocías a Jesús. Porque antes que no conocías a Jesús, vivías la vida a como bien podías entender. Y le dabas rienda suelta a tu cuerpo y a tu carne y a tus decisiones,
conforme a lo que tú bien podías entender, pero ahora como cristianos, hermanos, ahora tenemos un estilo de vida. Y así que ahí pasa el apóstol Pablo al capítulo 3, cuando él nos empieza a decir cómo debe vivir un resucitado. Es lo que les decía hace un momento. ¿Cómo debe verse la vida de un resucitado? Versículo 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si tú eres cristiano, si tú has creído en Jesús y quieres vivir la vida para Jesús, busca las cosas de arriba. Porque en Jesús tienes todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana. Es en Jesús que tenemos todo. Y sigue diciendo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tú eres un resucitado, tú tienes ahora una esperanza. Pon tu mirada en las cosas de arriba para que tú puedas vivir la vida cristiana. Un día cuando Cristo venga, entonces tú y yo nos vamos a manifestar que seremos delante de Él, porque en Cristo nosotros seremos presentados como santos, como puros, porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Y si Cristo ya hizo todo por nosotros, y si en Cristo tenemos todos los recursos para vivir la vida cristiana, ¿cómo debemos de vivir la vida cristiana entonces? Si Cristo ya hizo todo por nosotros, ahora nos dice el apóstol Pablo: tú puedes hacer morir aquellas cosas del viejo hombre. Capítulo 3, versículos 5 al 9. En Cristo tenemos todos los recursos espirituales para poder dejar de practicar esa vieja vida. Esos hábitos que antes los tenías muy pegados a ti, en Cristo tú tienes los recursos para poder dejar ese estilo de vida. Haced morir, como dice, lo terrenal en vosotros. En Cristo, hermanos, nosotros podemos dejar ese estilo de vida como lo tenían o como lo tenían los gentiles. Ese estilo de vida que adoraban ellos a sus dioses, porque ellos eran idólatras, y ellos adoraban toda clase de dioses. Pero la mayoría de sus dioses, en la manera que lo adoraban, era una manera que realmente era ofensa delante de Dios. Ellos adoraban a sus dioses de una manera que lo hacían a veces a través de las prostitutas que estaban en los templos. Porque, por ejemplo, en Afrodita tenían prostitutas en las cuales ofrecían su culto a Dios. Y ellos adoraban a su Dios a veces en esa manera de conducta, en palabras obscenas. Dice: si tú eres cristiano, eso no es lo que debe verse en tu vida. Si tú eres cristiano, tu lenguaje debe de cambiar. Tu manera de vivir la vida no debe ser en ese desenfreno, sino debe ser realmente para la gloria de Dios. Y el apóstol dice: haced morir pues en vosotros lo terrenal. Y empieza a dar una lista ahí de todo aquello que está diciendo el apóstol Pablo: fornicación, impureza y todo ahí la lista, que lo vamos a ver cuando estemos estudiando. Solamente estoy dando una lista. Ahora tu vida como cristiano, también lo que debe verse en tu vida como cristiano y como debe verse en la vida de un cristiano resucitado, y se debe caracterizar una vida diferente a las otras vidas, porque es una vida de amor, porque está el amor de Dios en él, una vida de humildad, una vida de misericordia, una vida de benignidad,
una vida de mansedumbre, una vida de paciencia y una vida de perdón, como nos dice desde el versículo 3 al 12 al 14. Una vida en la que nosotros tenemos que vivir. Una vida que se caracteriza porque eres cristiano, hermano. Una vida diferente. Tú puedes mostrar ese estilo de vida, dice el apóstol. También puedes mostrar una vida agradecida a Dios, llenando tu corazón con la palabra, alabando a Dios en tu corazón. Versículos 16 y 17, una vida de gratitud delante de Dios. Tú debes vivir una vida de gratitud. ¿Cuándo no vivimos una vida de gratitud? Bueno, cuando hacemos como el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, teniendo todo y teniendo la bendición de Dios, teniendo el maná, teniendo el cuidado y la protección de Dios, ellos lamentaban y decían: no tenemos esto. Somos desagradecidos cuando nosotros murmuramos aún contra Dios. Y es ahí donde se va a mostrar ese estilo de vida, gratitud a Dios por las bendiciones en mi vida. Pero no solo en esa área, sino aún el cristiano que ha resucitado de nuevo va a mostrar ese estilo de vida en la vida de su familia, en su hogar, en el trato del esposo a la esposa, ese trato de amor, de cuidado, de ternura que el esposo debe darle a la esposa, ese trato de respeto que la esposa debe darle al esposo. Ahí se va a mostrar. Versículo 18 al 21 nos habla de esto. En el trato de la esposa y el esposo, en el trato del esposo a la esposa, y en el trato y en el cuidado especial que nosotros como padres debemos de tener de nuestros hijos, hermanos. Porque como padres, hermanos, tenemos una gran responsabilidad, y no es responsabilidad de la sociedad, y no es responsabilidad del primo, del tío, del abuelo, el poder dar un cuidado especial a tus hijos, una dirección a tus hijos, un acercamiento a Dios, si no es tuyo. En ese cuidado especial y en ese trato especial a tus hijos, que no son algo fuera, sino son personas que necesitan un cuidado y atención especial, pero que sus padres se lo deben dar. Se va a manifestar tu vida de resucitado en ese trato. No solo en esa área, en el área del hogar, sigue diciendo, sino también ese trato y ese estilo de vida se ha de manifestar en tu lugar de trabajo. Porque en el versículo 22 al 24 nos dice que los esclavos deben servir a sus amos de una manera obediente. Porque ahora, como cristianos, ellos no están sirviendo a sus amos, sino están sirviendo a Dios. Entonces, aún en tu trabajo como cristiano, debe manifestarse ese estilo de vida de cristiano. Porque en Cristo tienes los recursos para mostrarlo. Y no solo en los amos, en los esclavos, en aquellos tiempos en los esclavos que pues eran sometidos a trabajos duros, sino que ellos tenían que hacerlo con obediencia, pero también si tú eres un amo, si tú eres un cristiano y tienes gente bajo tu mando, está diciendo el Señor que ahora como amo debes dar un buen trato a tus siervos. Porque tú sabes que no son de tu propiedad. Porque en aquel tiempo los siervos eran de la propiedad. Sino que ahora tú sabes que tienes un amo. Y al que vas a honrar en el trato a tus siervos es porque vas a honrar a tu amo. Y nuestro amo es Dios. Entonces, en todos esos aspectos, el apóstol Pablo nos está diciendo, tú como cristiano tienes que mostrar esas características y ese estilo de vida. Pero también como cristiano, sabes que tú no puedes vivir de esta manera si no buscas a Dios en oración.
¿verdad? El trato de los amos es en el capítulo 4, versículo 1. Pero en cuanto a la oración es el capítulo 4, versículo 2 al 4, donde los cristianos saben que necesitan de Dios. Los cristianos sabemos que necesitamos de la gracia de Dios. Por eso le tenemos que dar mucha importancia a la oración personal, a la oración colectiva, a la oración, ese tiempo especial que tú tienes que dedicar con tu familia. Es importante la oración porque, hermanos, es Dios el quien te va a guiar para poder vivir como cristiano. Ahora, como cristiano también, tú tienes la capacidad y tienes los recursos para saber cómo conducirte cuando convives con personas no cristianas y que no te puedes amoldar a ellos. Capítulo 4, versículos 5 y 6, lo voy a leer, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Vive como cristiano. Tu vida de cristiano no es en la iglesia. Tu vida de cristiano es en todas las áreas de la vida. Tu vida de cristiano es en todo lugar donde estés. Tú no dejas de ser cristiano. Por lo tanto, si tú eres cristiano, tu vida debe brillar en esa luz delante de los hombres. ¿Con qué propósito? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mis hermanos, esta es la palabra del Señor. De manera muy rápida y a lo mejor brincándome en muchas cosas, pero quería que puedan ver lo que es realmente la carta a los Colosenses y cómo el apóstol Pablo nos va a hablar realmente de lo que somos en Cristo y la manera que debemos de vivir ahora que estamos en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y que nosotros estemos bien afianzados y que estos estudios y que estas predicaciones puedan ser, hermanos, para edificar nuestra vida y en verdad cimentarnos bien en Cristo y que podamos ser esa luz que el Señor quiere que seamos cada uno de sus discípulos, en donde sea que nosotros estemos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios todo suficiente. En Cristo, Señor, tenemos todo lo que necesitamos, desde nuestra salvación, nuestra seguridad de que estaremos contigo en gloria, como también tenemos todos los recursos para poder vivir en este mundo para la gloria tuya, Señor. Señor, bendice a tu iglesia. Ayúdanos a dar fruto, como dice tu palabra en el versículo 6, en el versículo 10 del capítulo 1. Ayúdanos a fructificar, Señor, para la gloria tuya. Bendice a tu iglesia, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.